Hola, buenas noches. Vamos a dar inicio al culto de predicación. Vamos a dar inicio cantando el himno 98. Himno 98 en nuestros himnarios. Pecador, ven a Cristo Jesús y feliz para siempre serás. Que si tú le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él. Pecador, ven a Cristo Jesús y feliz para siempre será. Que si tú le quisieras tener, al divino Jesús hallará. Venga el pecador, venga el pecador, que te espera tu buen Salvador. Venga el pecador, venga el pecador, que te espera tu buen Salvador. Al hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión. Tierno amigo en Jesús hallará, y tendrás por su sangre perdón. Venga el pecador, venga el pecador, que te espera tu buen Salvador. Venga el pecador, venga el pecador, que te espera tu buen Salvador. La oveja que huyó del redil, a tu voz se salvó el Salvador. En tus hombros llevada serás de tu fuerte y amante pastor. Ven a el pecador, ven a el pecador, que te espera tu buen Salvador. Ven a el pecador, ven a el pecador, que te espera tu buen Salvador. Señor y Padre Santo, ante tu presencia, hoy nos encontramos, amado Padre. Dándote gracias inicialmente porque en este día, día de nuestro Señor y Salvador, Señor Jesucristo, pudimos participar los hermanos en comunión de la cena del Señor, para recordarte, ver al pasado y recordar el sacrificio supremo que tú hiciste por nuestra salvación, ver al futuro, Padre amado, y esperar la pronta resurrección de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, de volver a encontrarnos acá todos los hermanos, de afianzar mucho más esa comunión para con nosotros, el pueblo congregado en el nombre del Señor. Gracias por todo eso, Padre amado. Te pedimos ahora, Padre, por estos vasos de barro que van a ser empleados para abrir tu santa y divina palabra, Señor, que proveas con el Espíritu Santo todo aquello para que aquellos amigos que aún no son salvos, que nos acompañan, Señor, esa palabra llegue a ese corazón tan necesitado de esa palabra del Evangelio, de esa buena noticia, de esa palabra de salvación.
Te pedimos por ello, Padre amado, porque al escuchar tu voz no endurezca tu corazón. Al escuchar tu voz, Señor, se abra ese corazón contrito y humillado, ese corazón que necesita, reclama esa salvación, ese gozo, esa paz que tú solamente das a los salvados, Padre amado. No hay paz en este mundo que la pueda alcanzar, solamente tu gozo, tu paz, Padre amado. Te pedimos por todo ello, Señor, en estos mensajes que se van a transmitir esta noche. Te pedimos por los amigos que nos visitan, por nuestros familiares, y te pedimos la bendición en el santo y divino nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a tener dos lecturas para la noche de hoy. Tal vez algunos de los que nos visitan el día de hoy probablemente ya hayan escuchado este corto mensaje. Vamos a hacer hincapié en ese mensaje el día de hoy. La primera lectura la tenemos en la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, primera Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Tal vez algún versículo escuchado por muchos de ustedes. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esto lo dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Repito, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y la segunda lectura la tenemos en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Aquí se vamos a leer un poquito más de versículo para meternos en contexto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Vamos a leer a partir del versículo 25. Hechos 16, capítulo 20, versículo 25. Dice la palabra del Señor: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hasta acá, que el Señor bendiga su palabra. Amén. Bienvenidos los amigos que nos visitan. He visto algunas caras por acá que tal vez la última vez que estuve aquí en el púlpito los vuelvo a ver. Qué bueno, mi amigo. Y acá la palabra del Señor, la palabra fiel y digna de ser recibida y escuchada por todos nosotros. Algo que está tan claro como la luz del sol. ¿Cuál fue la intención del Dios creador de enviar a su Hijo a este mundo? La intención de salvar a los pecadores. De salvar a los pecadores. Esa fue la primera intención de nuestro Señor Jesucristo cuando comenzó su ministerio público a los 30 años aproximadamente. Durante esos 3 años y medio estuvo predicando la palabra del Evangelio, llevando aquellas buenas nuevas. Pero siempre se recalcó que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo no vino al mundo a buscar acá algunos se consideran perfectos, aquellas personas que tal vez crean que por obras, por alguna obra de caridad, por
no sé, tal vez como algunas empresas acá en Punto Fijo hacen, que donan de lo que tienen y bastante algunas obras benéficas a los casas de los abuelos, a los hospitales Judivana, etcétera, etcétera. Que tal vez por esa situación de buenas obras alguien piense que puede alcanzar salvación. Está escrito, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente por nuestro Señor Jesucristo podemos llegar a Dios. Él vino a hacer esa labor en la cruz del Calvario para poder reconciliarnos con nuestro Dios. Ese es el único medio de salvación. Es el único medio de salvación. No hay más nadie que pueda hacer esa obra. Salvarnos, salvar nuestras almas de la condenación eterna. Por eso quiero decir de que definitivamente no podemos colocar nuestra fe, nuestra esperanza en hombre. Está escrito, maldito el hombre que confía en el hombre, ni en otras cosas tampoco, ni en más nadie que sea nuestro Salvador y Redentor, Señor Jesucristo. No hay santos, no hay vírgenes que logren alcanzar la salvación. Solamente Él, Señor. Y este es un mensaje que debe quedar claro, que tal vez los amigos que nos visitan lo hayan escuchado anteriormente, pero esa es la pura verdad. Único medio para alcanzar salvación, nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Que Él en su ministerio en esta tierra, el corto tiempo que duró acá en este mundo, antes de irse a su lugar de gloria, está la dieta de Dios Padre. Él precisamente convivió ¿con quién? Con los pecadores, con publicanos, escribas, con pecadores, eventualmente hasta con prostitutas, porque Él venía a dar salvación, Él venía a dar esa buena nueva de salvación y a decir, a pesar de que tú lo que tú tengas, lo que tú hayas hecho, lo que tú consideres que tal vez es muy malo, que hayas hecho en este mundo, tú puedes alcanzar salvación. La obra magnífica de nuestro Salvador, Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, suficiente es para que todos nosotros alcancemos salvación. No hay más nada que hacer, señores. No hay que preocuparse por una cosa o por lo otro. O tal vez como algunas personas que nos visitan piensen actualmente. No, primero voy a ordenar mi vida, primero voy a pagar mis deudas, primero voy a reconciliarme, no sé, con mi hermano, con mi familia. Primero voy a hacer un poquito, vamos a decirlo así, pero un poquito menos pecaminoso de lo que soy. Señor, actualmente, amigo, amiga que nos visita, como usted esté, venga al Señor Jesucristo, venga al Señor Jesucristo, suficiente Salvador, así como está, Señor. Simple y llanamente entregue su corazón al Señor Jesucristo. Solamente ello es necesario. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Nosotros acá en la asamblea, pecadores convertidos, y tenemos ese abogado para con nuestro Dios, que es el Señor Jesucristo. Y no somos seres infalibles ni perfectos, tenemos nuestros defectos. Todos los días tenemos que examinarnos para evaluarnos nosotros mismos en relación a lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo. Estamos en este mundo. Y como dijo el apóstol Pablo, bendito el día que salga de este cuerpo, de esta carne y pueda estar con el Señor Jesucristo. Donde todo va a ser perfecto. Donde todo va a ser perfecto. Acá, sin embargo, tenemos ese abogado que va a interceder por nosotros como salvados ante el glorioso Dios. ¿Por qué? Porque Él hizo esa obra suprema en la cruz del Calvario. Por amor a nosotros entregó su vida. Por amor a nosotros cayó, enmudeció y no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores. Por amor a nosotros. Hace más de 2000 años, ese acto sublime de salvación fue hecho una vez y para siempre, señores. Una vez y para siempre. Nosotros actualmente lo único que tenemos que hacer es creer. Creer en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Simplemente creer. Pero como le dije por allí, no simplemente era el hecho de semántico de creer. Sí, yo creo que hay un Dios. Yo creo que Dios existe.
Yo creo que Dios es Jehová. Creer es entregar su vida, su vida a Él, su vida a Él. Y fíjense como el cartelero de Filipo, después que se dice como que en ese viaje misionero el apóstol Pablo y Silas, ya 14 años de ese viaje misionero, de que el apóstol Pablo andaba predicando el evangelio por el mundo conocido para ese entonces. Se dice que en ese viaje los convertidos, las almas rescatadas eran pocas, Llegaron a esa ciudad de Filipo, así creo que provincia de Macedonia, donde se congregaba a la orilla del río para orar. Pero había una muchacha que tenía el poder de adivinación, o algo así como decimos actualmente, pitonisa, que de alguna forma adivinaba el futuro de la persona, pues, y representaba algo, representaba dinero, money, para los amos que la tenían para ese entonces. Recuerden que para ese entonces existía plenamente y cabalmente establecida la esclavitud. Tal vez una muchacha comprada, dice el doctor Baruch Corman, 14, 15, 16 años, que efectivamente a sus amos terrenales les propiciaba dinero, y a sus amos, vamos a decirlo así, espirituales, en este caso a cuestiones demoníacas, porque está escrito que definitivamente se borda de adivinación, el tarot, las cartas no son cosas de Dios, son cosas demoníacas. Y el apóstol Pablo, de tanto escuchar, porque la muchacha decía la verdad, estos son los siervos de Dios que vienen a predicar mensajes de salvación, se lo repetía y se lo repetía, y el apóstol Pablo en un momento llegó y se cansó. Tal vez porque interrumpía de alguna manera el mensaje que él quería dar a los oyentes, y sintiéndose un poco, vamos a decirlo así, pensando en el apóstol Pablo, un poco frustrado porque no tenía todavía esa cantidad de almas que él estaba buscando en ese entonces. Se sintió como abrumado allá y se volteó y le dijo a la muchacha, con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo, con el poder del Señor Jesucristo: sal de él, demonio, o sal de ella, demonio. E inmediatamente el demonio salió. Consecuencia de eso, al menos ya se libró del demonio. Los dueños de esa esclava, por supuesto, dejaron de percibir y dijeron: se acabó la ganancia. ¿Qué hicieron ellos? Al par de judíos, como lo llamaron, los apresaron y lo llevaron a las autoridades de esa ciudad, donde en la plaza pública esas autoridades mandaron a desvestirlos y azotarlos con varas. Le dieron N cantidad de azotes, los golpearon, los maltrataron y después los metieron en la cárcel. Y encomendaron encarecidamente al carcelero de que los cuidase. ¿Qué hizo el carcelero? Lo metió en la cárcel, en la celda que estaba más dentro de esa cárcel. La celda más profunda lo metió para evitar que escapase con otros delincuentes, con otros presos que estaban allí, pues, y les colocó un cepo. Se dice que es un cepo como de piernas, no de manos ni de cabeza, y los tenía allí, pues. Y se dice que a medianoche Pablo y Silas, en vez de quejarse de cómo estaban, de lo maltratados que habían sido, tal vez de la tristeza, como decían los hermanos esta mañana, que nos agobia por diferentes circunstancias, estaban alabando, cantando himnos y orando, al Señor. Por supuesto, eso lo estaban escuchando el resto de los delincuentes que estaban recluidos allí. Y se dice que por la pregunta que hace el carcelero también él debió estar escuchando esas palabras. Que una persona que habían sido vejadas, humilladas, maltratadas, tuviesen ese espíritu de paz y de gozo que solamente la da a una persona salvada. Y cantaban y oraban, y en esos momentos sobrevino un terremoto que meció los cimientos de la cárcel, las cadenas de los presos, de todos los presos cayeron. Se despertó el carcelero, corrió hacia donde estaba la celda, y al ver que todo estaba abierto, puertas abiertas, cadenas en el piso, sacó su espada y se iba a suicidar.
Y se dice que el apóstol Pablo tomó la palabra y le dijo: alto, detente, no te hagas ningún mal. Todos estamos aquí. Él pidió luz, con una antorcha, y se metió dentro de las ollas, de la celda, para verificar. Efectivamente, todos estaban allí. Dice que temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y le hizo esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le contestaron ellos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Simple y llanamente eso. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es todo, mi amigo que nos visitan esta noche, familiares. Solamente creer en Él. Y como he repetido anteriormente, no simplemente creer que el Señor existe, que Dios existe, que hay un Dios, que Él mandó a su Hijo a este mundo para rescatarnos de nuestros delitos y pecados. Creer, como está establecido en su palabra, es definitivamente entregar su vida a Él. Entregar su vida a Él, creer en el Señor Jesucristo y será salvo. Eso es lo único que se pide para toda persona que nos visita. Simple y llanamente creer, hacer un acto de fe, creer en el Señor Jesucristo, creer que Él existe, que Él vino a este mundo, que el Dios le levantó de los muertos al tercer día, que vive y reina, y está a la diestra de Dios Padre, y viene pronto por su iglesia, y viene pronto por su iglesia, y allí nuestra satisfacción, nuestro gozo, que podamos estar todos nosotros allí, porque aceptamos ese llamado de salvación. ¿Qué es lo que le pedimos esta noche, mis amigos, familiares que nos visitan? Simplemente ponga su corazón en manos del Señor. Ponga su corazón en manos del Señor. Simplemente ese acto de creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Y se dice, cuando se dice tú y tu casa, porque efectivamente cuando un cristiano cree, como pasó conmigo hace muchos años, yo le dije la última vez que tendría yo como 9 años cuando mi mamá entró en los caminos del Señor. ¿Qué hizo la señora Santiago cuando creyó? A sus 2 hijos, a Eufemia y a Marcelo, ¿dónde lo mandó? A la escuela dominical. Vayan allá. Igual yo tenía que hacer tema que se toman todos los padres cristianos. Arengar, llevar por los caminos del Señor a nuestros hijos, predicar la palabra, hablar con ellos. Porque qué hermoso es cuando un joven confiesa fe en el Señor, profesa fe, acepta al Señor como su único y salvador personal. Su vida está en dirección al Señor, en dirección al Señor. Solamente eso, no, la mundanalidad del mundo no lo atrae, no lo mete, no lo encajona, no lo hace pecar de sobremanera, si tiene a Cristo en su corazón. Bueno, apreciado amigo que nos visita esta noche, esos son los mensajes entonces para nosotros, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a nosotros, los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y ante la pregunta que se le dio Filipo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Cristo y serás salvo, tú y tu casa. Así de sencillo, mi hermano. Es un acto de fe. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Bueno, vamos a continuar cantando una estrofa del himno 56. La primera estrofa del 56. Dice: eternidad, qué grande eres, eternidad que nunca mueres. Oh, dime dónde yo iré, qué suerte allí yo encontraré. Feliz o triste, ¿cuál será? La eternidad se acerca ya. Primera estrofa del himno 56. Eternidad, qué grande eres, eternidad, que nunca mueres. Hoy dime dónde yo iré, qué suerte allí yo encontraré. Y eso triste, ¿cuál será? La
venida de hacer alma. Vamos a leer con el Evangelio según Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquí que el Señor bendiga su palabra con lo que ya hemos escuchado. Amén. Esto que yo he leído acá esta noche comienza como con una advertencia, con algo que no se debe hacer. La persona, por supuesto, el hombre, la mujer, el ser humano, no se debe dejar llevar por aquel que dice y que llama al Señor, Señor. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, dice acá, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? El deseo del Señor es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, pero que hay que pasar por un lugar. Parece que Dios da instrucciones de la manera como el hombre puede llegar a alcanzar la salvación de su alma. Todos los recursos los ha dado. Y dice más adelante, o en el 24 que hemos leído, entonces habla de aquellos que escuchan y obedecen lo que Dios ha provisto, las enseñanzas que el Señor ha dado para que puedan alcanzar el objetivo que Dios quiere que todos alcancemos, y que por su pura gracia ya nosotros lo hemos alcanzado, aquellos que somos salvos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La importancia del día de hoy, como hemos escuchado, aquel hombre, aquel carcelero, a quien se le indicó lo que debía hacer, respuesta a la pregunta que él hizo en cuanto a qué debo hacer para ser salvo, se le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Es decir, podrás, a partir del momento que tú lleves la palabra del Señor y que lleves el evangelio en tu casa, edificar sobre la roca. Esa es la única manera, sobre todo en los tiempos que nos ha tocado vivir, en donde hay tanta indiferencia, en donde hay tanta cosa extraña en el mundo y que van directamente a perjudicar es a nuestros hijos o nietos. ¿Cuál pues, o mejor dicho, ese es el hombre prudente, el que oye la palabra y hace? Pero vemos el otro caso,
de aquel que también oye que se le presentan las mismas verdades que se le presentaron al hombre prudente, pero que no hizo caso. Triste, ¿verdad? ¿Quién edifica sobre la arena? Hay que ser bien, pero bien irresponsable para que yo mande a edificar sobre un terreno inestable, sabiendo que mi familia va a convivir conmigo en esa casa. Pues hay gente así, en el sentido espiritual. Físicamente quizás no, pero espiritualmente, que es la enseñanza básica que el Señor quiere dar en esta noche, es que usted, apreciado amigo, si hasta ahora no tiene a Cristo en su corazón, su vivienda está edificada sobre la arena, su vida espiritual. Puede verse interrumpida. Puede ocurrir una interrupción. ¿Qué es un evento? Interrupción es un evento que suspende la ejecución de un programa normal. Hubo una interrupción. Yo estaba pensando el día pasado, y no deja de impresionarme, hermano, el hecho de que de esa tragedia que hubo, son almas, y da tristeza, hermano. Más de 200 familias enlutadas. Se desplomó un techo que tenía una sobrecarga en él y tenía fallas en las columnas. Eso era enorme, es increíble. No tenía refuerzo por debajo, tenía un sobrepeso encima. La irresponsabilidad que construyó eso y del dueño de esa localidad. Y usted sabe que los sonidos de las cornetas, bum, 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 eso causa vibraciones y a uno mismo le pega en el corazón. Y eso tanto tiempo así. Ahí habían personas que estaban celebrando su aniversario de boda. Habían personas que estaban celebrando su cumpleaños. Habían personas alegres ahí esa noche o esa madrugada. Y un momento se interrumpió su vida. Un evento suspendió el proceso normal de lo que se estaba llevando acá, en ese lugar. Se cayó el techo. ¿Viste, verdad? Uno sabe si alguno debajo de los escombros, porque uno siempre piensa así, el anhelo de un creyente es ese, siempre piensa que ojalá alguien que estaba lleno de escombros y que todavía tenía aliento de vida, pudo acordarse de que una vez fui a una predicación de esos tantos hermanos que uno tiene conocimiento, Michelén, Miguel Núñez, toda esa gente, ojalá que haya entrado una vez en un lugar de eso y escuchó la palabra de Dios y se acordó de ese momento y clamó. Uno tiene, por supuesto, eso es lo que uno piensa, ¿no? Pero es lamentable, ¿no? Se cayó el techo. Y así es todo lo que construye su vida espiritual sobre la arena. Y a ese le cae el techo. Aquí el insensato escuchó las instrucciones que el Padre dio, que el Señor dio de la manera como debía construir su vida espiritual para tener seguridad, no solamente él, sino de todos los que habitaban en esa casa, sobre la roca. Pero ese no, él se construyó sobre la arena porque él quiso hacerlo a su manera. Y sabemos que todo lo que quiera vivir a su manera siempre va a terminar mal. Cualquiera que me oye estas palabras, fíjense, las mismas instrucciones que le dio al prudente también se las dio al insensato. O a ambos a la vez. Pero no las hace. Le compararé a un hombre insensato que edificó sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos. Era natural, ¿no?
Es natural que aquel que construye su vida espiritual sobre las tradiciones de los hombres, sobre las filosofías de los hombres, sobre las tantas y huecas filosofías que existen hoy en día, si construyen su vida sobre eso, apreciado amigo que nos visita, va a llegar el momento que se te va a caer el techo. Y no solamente van a sufrir tú las consecuencias, sino que todos los que habitan en esa casa. Aquel que construyó sobre la roca fue como en el caso del hermano. Su mamá creyó al Señor y enseguida fueron él y su hermana a la clase bíblica, la clase dominical, la escuela bíblica, a aprender desde niño las enseñanzas de la palabra. Y ahí está el hermano. Porque hubo alguien que se preocupó en construir su vida espiritual sobre la roca, su mamá. Y aquel carcelero de Filipo también construyó su vida sobre la roca y llevó el evangelio a su casa. Pero todos aquellos apreciados amigos que han construido su vida sobre la arena desde el punto de vista espiritual en algo que pasa, que no soportará más nunca la presión del mundo, va a caer. La vida de aquellas personas se ve interrumpida en un momento. Y tu vida puede ser también interrumpida por la muerte, al cual hay que prepararse. Porque algún día nuestra vida va a ser interrumpida por ese evento inevitable que es la muerte. Pero ya nosotros tenemos construido nuestra vida sobre la roca. Tu vida está construida sobre esa la arena, tu vida espiritual. Ven a Cristo. Él hizo la obra de la redención en la cruz del Calvario una vez y para siempre, para que todos aquellos que una vez reconociendo la condición espiritual y entre ellos todos aquellos que hemos sido salvos a través de la historia de la gracia, pudiésemos tener la confianza de que Él hizo la obra porque Él derramó su sangre preciosa para limpiar los pecados de toda la humanidad, mayormente de aquellos que ya hemos creído. A mí pues soy igual y casi todos nosotros, los que hemos construido nuestra vida sobre la roca, porque nuestra vida espiritual estaba sobre la arena, ¿sabes? Pero el día que queríamos al Señor, en el momento preciso en mi vida, tuve la oportunidad entonces de llevar a mis hijos a la clase bíblica. Y ambos creyeron. Y mi hija adoptiva también creyó. Todos son salvos, aunque a uno esté frío en este momento, pero son salvos. ¿Por qué? Pero si yo hubiese seguido en mi casa espiritual sobre la arena, yo no sé dónde estaría yo en este momento. Pero gracias al Señor por aquel que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, y por el momento cuando cada uno de nosotros en su momento, en la ocasión que se le presentó la oportunidad, no fuimos rebeldes al llamado, como Pablo, sino que acudimos a aquel del cual habíamos escuchado muchas veces a través de la historia religiosa de lo que había hecho allí, pero no habíamos comprendido. Conocíamos la historia, pero no formamos parte de la historia. Él en esta noche quiere que tú salgas de allí, de esa casa que se va a caer. Mientras esté construida sobre la arena, es una condición espiritual como la de este hombre. Y está recibiendo la instrucción de la manera como debes cambiar de esa casa, múdate de esa casa y construir sobre la roca que es Cristo. Tienes la oportunidad porque la puerta de la gracia aún está abierta. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué vas a hacer con el Señor Jesucristo en esta noche? No permitas, apreciado amigo, que el techo se te venga abajo. Simplemente por no aceptar como hizo este prudente, que dice que oyó las palabras y la hizo, y edificó su casa sobre la roca, de acuerdo a las instrucciones que Dios le había dado. Entonces, ojalá que en esta noche tú vengas al conocimiento de la verdad. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eres un pecador y estás perdido, dice la palabra de Dios, hasta tanto no vengas al conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús. Aceptando al Señor como Salvador personal, no sin antes, por supuesto. Hay un proceso que es el paso más difícil que tiene que dar el ser humano. Vamos a llamarlo de esa manera, sobre todo aquel que está
construido sobre la arena. Hoy es reconocer que es un pecador. Reconocer, aun cuando la Biblia dice todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es difícil que la gente acepte que es un pecador. Mientras esa realidad no se haga tangible en tu vida, no tengas realmente ese conocimiento, entonces seguirá tu casa construida sobre la arena y el peligro es que se puede caer contigo y con todos los tuyos dentro. Qué triste, ¿verdad? Cuando has tenido la oportunidad hasta ahora de construir sobre la roca, dice la Biblia, y la roca es Cristo, el Señor Jesucristo, el reino inconmovible de Cristo, de quien estamos esperando hasta el día de hoy, y su fin, o mejor dicho, su venida está muy cerca. ¿Qué va a hacer con el Señor esta noche? Reconoce tu condición de pecador, ven a Él, la puerta de la gracia está abierta, porque Él quiere que tú vengas al conocimiento de la verdad y seas salvo. La puerta de la gracia está abierta, aprovecha la oportunidad. Sal de esa casa que está sobre la arena y construye sobre la roca. Y repito, la roca es Cristo. No esperes que ese momento inevitable del ser humano que interrumpirá el proceso normal que tú puedas estar siguiendo en este momento, con muchos planes a futuro, se interrumpa a través de, por causa de esa muerte del cual nadie se va a escapar. Nosotros tampoco, pero ya nosotros hemos arreglado nuestra cuenta con Dios y sabemos dónde vamos porque ya el Señor fue a preparar lugar para que donde Él está, nosotros también estemos. Ven a Él te espera, ven a Cristo, Él te espera y te quiere salvar. Que Él te ayude y Él prospere sus palabras. Amén. Amén. Vamos a cantar una estrofa de el número 400. Se me perdió aquí el himno. Es el 427. 427. ¿Qué cimiento habrá sobre cuál fundar una casa que pueda soportar ruda tempestad que ha de venir y al débil edificio destruir? El himno 427, las dos primeras estrofas. ¿Qué cimiento habrá sobre cuál fundar una casa que pueda soportar ruda tempestad que ha de venir y al débil edificio destruir? Sobre la peña mi casa está, firme sobre ella se quedará. Tempestades no podrán batir, pero no podrá esa casa hundir. Que de arenas su cimiento hará, en mis hojas no podrá salvar. Que sus obras confiado esté, en nuestra sangre no le inspira fe. Sobre la peña mi casa está, firme sobre ella se quedará. Tempestades la podrán batir, pero no podrán esa casa hundir. Vamos a continuar ahora leyendo en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 6. Carta a los Hebreos, capítulo 6. Desde el versículo 17. Carta a los Hebreos, capítulo 6, desde el versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento,
para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En el capítulo 12, vamos a leer primero en el 11, 11, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Dice el 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Capítulo 12, versículo 1. Por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a dejar hasta allí la lectura, esperando que Dios prospere su palabra. Estábamos en la mañana de hoy hablando de la esperanza. Y veíamos que la fuente verdadera y real de la esperanza es Dios. La persona que pone su confianza en otra cosa o en otra persona va a lamentar tomar esa acción, porque tarde o temprano será defraudada. Y es lo que nos expresaba el hermano Larry allí en esa explicación que dio el Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña. Aquel que pone su fundamento en otra cosa distinta a él, sufrirá pérdida, una terrible pérdida. Una vez, por allá por el valle en Caracas, en uno de esos cerros, estábamos hablando con un hombre y él empezó a decir, no, es que yo confío en esto, yo confío en lo otro. Y en esa conversación surgió que el hombre era el albañil. Le dije, ¿cómo hace usted, cómo hizo usted para anclar allí en medio de ese cerro su casa? Ah, no, yo excavé hasta llegar a la roca. Porque si yo hubiera puesto el fundamento sobre la zona que no era estable, se hubiera desbarrancado, como se han caído muchas casas aquí en los cerros. Yo busqué la roca y allí puse el anclaje de mi casa. Bueno, si usted sigue llevando la vida así como la lleva en todas esas cosas, usted lo que está colocando es su fundamento en una arena movediza. Y el hombre entendió después de qué era lo que se le estaba hablando. Lo único firme y verdadero que existe es Dios. Todas las demás cosas son temporales y pasajeras. Así lo expresa el mismo Dios en su palabra. Lo único verdadero y real es Él. El único eterno es Dios. Y el único que puede dar salvación, la única fuente real de salvación y de vida eterna, es Él. Él es la esperanza. Y como hemos leído allí, en la carta a los Hebreos, el escritor viene haciendo una disertación muy amplia, pero queremos resaltar dos aspectos que él señala acá. Él dice dos cosas inmutables, dos elementos en los cuales usted puede ver con claridad la obra de Dios, que es inconmovible. Y todo está centrado en la persona del Señor Jesucristo. Una es que Él prometió redención. Él prometió que de la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Y esa simiente es Cristo.
Él vino a este mundo para dar salvación. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podemos ser salvos, porque no hay otro nombre en el cual una persona puede invocar para buscar redención, solamente en Jesucristo. Dice que cuando Abraham entendió que había un redentor, alguien que podía librar su alma de la condenación, de darle una esperanza viva y eficaz, él creyó. Creyó Abraham y le fue contado por justicia, y él salió de la tierra de su parentela y fue a un lugar que él no conocía. ¿Por qué lo hizo? Por fe. Había puesto su fe en Dios, la promesa. Él creyó en la promesa, y esa promesa se hace tangible también para todos aquellos que siguen los pasos de Abraham, la fe. Por eso es conocido Abraham como el padre de la fe. Aquellos que por fe, y cuando hablamos, como hemos escuchado, del creer, es hacer ejercicio de la fe. Es tener convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es tener confianza que Él tiene poder para darme salvación y vida eterna. Es la promesa, pero además de eso, Él interpuso juramento. Y un juramento no cualquiera. Él está hablando de cuando Dios determinó que su Hijo, para cumplir esa obra de redención, tenía que venir a este mundo y morir por nuestros pecados. Alguien tenía que pagar. Esa redención no es un acto gratuito en sí, es gratuito para nosotros porque no tenemos que pagar nada ni hacer nada. Pero alguien pagó Él. La paga del pecado es muerte. Él decidió morir por nosotros. Quiere decir que cuando una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador, se arrepiente de sus pecados y le recibe a Él como Señor, se hace beneficiario de esa obra, y la sangre de Jesucristo le limpia de todo pecado, y entonces empieza a vivir bajo esa esperanza. Pero también el juramento implicaba de que este Cristo resucitó y se encuentra entronado en los cielos como un gran sumo sacerdote. Alguien que intercede por nosotros. Por eso dice allí la Escritura que Él está como una firme ancla detrás del velo. No le estamos hablando de una persona que vino y dio una idea filosófica o cualquier cosa aquí y se encuentra enterrado en un sepulcro de este mundo, no. Estamos hablando de uno que resucitó, que vive en el poder de una vida indestructible, que pagó por nuestros pecados, pero que está entronado en los cielos y vive. Y esa esperanza que tenemos en Él es una esperanza viva y eficaz porque Él vive. Porque Él vive, nosotros no tenemos temor del mañana los que hemos confiado en Él. Usted puede ser parte de eso también. Él garantiza que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Y no vendrá condenación porque ha pasado de muerte a vida. Y esa vida empieza a obrar desde ese mismo instante que una persona recibe a Cristo como Señor. ¿Sabe cómo lo llama la Biblia? El gozo de la salvación, que es un gozo inefable y glorioso. Tener claridad de que han sido perdonados mis pecados, que ya la ira de Dios no está sobre mí. Mire, yo escuchaba al hermano Larry hablando de esa terrible tragedia ahí en República Dominicana, cómo se le vino encima. Debe ser terrible estar en medio de aquella escena, ver cómo se cae ese techo encima y te aplasta, te destruye. Pero déjeme decirle que usted tiene un techo más terrible, la ira de Dios. La Escritura dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
¿Sabe qué es su techo hoy? La ira de Dios. Y si usted no acepta a Cristo como Señor y Salvador y pasa de la escena de este mundo, esa ira va a caer sobre usted. Eso es mucho más terrible. Mucho más terrible. Si usted pudiera llegar a entender, aunque sea un poquito de lo terrible de eso, usted temblaría de miedo y esta noche tomara su decisión. Terrible. Pero qué hermoso es tener claridad. La esperanza en Cristo. Saber, salvado por la sangre de Cristo. Tomar la decisión de entrar. De tomar la oportunidad que Dios nos está dando. Mire, Él habla, Él trata con la persona y dice que Él es paciente para con el ser humano, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la paciencia de Dios tiene un límite, tiene un límite. Llegará el momento en que no habrá más oportunidad. Usted ve aquí en esta carta gráfica que hay una puerta cerrada. ¿Sabe qué significa esto? Que esta que está aquí un día se va a cerrar. En el plan de Dios llegará el momento que se acabarán las oportunidades. Y lo que hoy para usted este mensaje glorioso representa una oportunidad de salvación para aquellos que rehúsan creer en Cristo, que verán la puerta cerrada, un día se encontrarán aquí en este gran trono blanco, y el mensaje que fue anunciado para que la persona creyera y recibiera salvación será el mensaje de su condenación, porque allí se demostrará cuántas veces la persona tuvo oportunidad de creer y rehusó aceptar a Cristo como Señor y Salvador, y como hemos dicho, la ira de Dios caerá sobre él. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Por eso le animamos. La oferta de Cristo hoy es vida, paz y gozo. Pero usted tiene en sus manos la decisión: salir por la puerta de este mundo con la ira de Dios sobre su cabeza, o salir de este lugar con Cristo en el corazón y con el alma llena de gozo y de salvación y de paz. Una paz que, dice la Escritura, es inefable y gloriosa. Que Él le ayude y que Él prospere su palabra. Amén. Padre, te damos las gracias por el Señor Jesucristo, por la esperanza que tenemos en Él. Te damos las gracias porque Él hizo la obra perfecta de la redención. Te damos las gracias que Él estuvo dispuesto a sufrir. Puesto su gozo delante de Él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio, y hoy se encuentra entronado en los mismos cielos. Da nuevamente la oportunidad al pecador para que se arrepienta y crea en Él. Te damos las gracias por ello, por tu misericordia extendida hasta el día de hoy. Pedimos por los que han escuchado que tu palabra obre en ellos, que no sean rebeldes al llamado, que sean sabios y fundamenten su vida sobre Cristo y no sigan creyendo en las bagatelas de este mundo. Ponemos todo en tus manos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar un himno. El himno 569. Una línea rebasa el que ignora al Señor y el Espíritu no llama más. Con el punto tú corres veloz sin temor. Piensa bien, ¿qué harás? Piense bien en cuanto a su decisión con respecto a su alma. El himno 569 y luego escucharemos algunos anuncios. Una línea rebasa el que ignora al Señor y el Espíritu no llama más.
Por el mundo tú corres veloz sin temor. Piensa bien y harás. Piensa bien y harás. Hoy podrías morir. Tus placeres aquí dejarás. Al infierno sin Cristo tendrías que ir. Piensa bien y harás. ¿Cómo despreciarás el regalo de Dios por los vicios que tú amas más? De este mundo quizás quieres oír en voz. Piensa bien y harás. Piensa bien y harás. Hoy podrías morir. Tus placeres aquí dejarás. Al infierno sin Cristo tendrías que ir.